Lo que a mí me empezó a pasar fue que yo me empecé a desconectar y empecé a dejar de sentir. Entonces, eso nos pasa mucho, como cuando esas emociones son muy fuertes, nos empezamos a refugiar en nuestra mente, porque nuestro mundo emocional es tan intenso que lo tenemos que racionalizar. Sí, Entonces es como que empezamos a pensar demasiado las gases, güey. emociones. Eh, y un día una persona me dijo, ¿tú te has dado cuenta que tú estás deprimida? Y yo deprimida. Y eso fue como abrir la tapa de la olla, Mm. De caja de una Pandora salió hasta el hijo de invitación puta. a, yo digamos que nunca pues estuve como en un nivel de depresión en que necesitara medicación pero sí me di cuenta que yo sentía una apatía extrema, que así es como en muchos casos se manifiesta la depresión, por Sí, ejemplo, en los hombres. apatía extrema de La todo. depresión se ha estudiado mucho en las mujeres, entonces muchas veces los síntomas que se describen tienen mucho que ver con la forma como se manifiestan las mujeres. En Marica, los es que hombres es muy esa como hasta en la medicina, desconexión. weón, no nos dejan sentir nada, weón. Sí, es que realmente, pero también tiene que ver como con esa diferencia entre hombres esa diferencia entre hombres y mujeres. O sea, mire lo que estamos hablando con respecto al cuerpo. O sea, cómo es la relación de la mujer con su cuerpo y cómo es la relación del hombre con su cuerpo. Ujú. Entonces, si yo no tengo conciencia de mi cuerpo, si yo no me conozco, si yo no estoy atento a mis cambios, a mis movimientos, entonces voy a remitir todo como asuntos solamente clínicos. O sea, no voy a descubrir dentro de mis dolencias físicas mis emociones. O sea, cuando me duele una rodilla, o sea, ¿qué es lo que me está doliendo? Cuando tengo un dolor en la espalda media, ¿qué es lo que me está doliendo? Cuando el dolor es en el cuello, es lo que me está pasando? Que estoy cargando? Cuando es el estómago, ¿qué ¿Qué es lo que es? no me quiero tragar? ¿Qué es lo que no soy capaz de digerir? Pero entonces para los hombres hacernos esas preguntas es más complicado. Entonces, claro, para los hombres es más fácil entonces irnos a evadir esas emociones a partir de relaciones, a partir de sustancias, que para las mujeres. Las mujeres de pronto tienen un poquito más esa capacidad y esa conciencia o de quedarse eh, reconociendo qué hay detrás de esa dolencia o también victimizándose a través de esa somatización, de esa enfermedad en el cuerpo. Ujú. O sea que finalmente la invitación acá es hombres o mujeres, pero hablemos de los hombres que somos los que, pues, lo que más nos compete en este momento es escuche su cuerpo, ¿cierto? Ujú. Dese la oportunidad de sentir la tristeza. A mí hay una frase que me gusta mucho que está en un libro de Héctor Abad Facio Lince que se llama El olvido que seremos, que él está narrando el momento en el que está en el entierro de su hermanita, ¿cierto? Ujú. Y la frase con la que termina el capítulo donde narra esto es que hay que sumirse completamente en la tristeza para poder salir de ella, Ujú. ¿cierto? O sea, la tristeza hay que sentirla, sí o sí. Y la tristeza ya sabemos que genera dolor y uno define qué tanto sufrimiento quiere en la tristeza, Mm. ¿cierto? Y me gusta que digas eso porque hay algo en lo que uno puede pensar. O sea, cuando a uno le dicen que tiene que trascender una emoción, uno cree que es ir más allá de la emoción, o sea, superarla. Y es exactamente lo que tú estás diciendo, Simon, a partir Es de Héctor Abad, sentirla, es weón. atravesarla. O sea, trascender es atravesar, Oye, pasar a través de ella para poderla entender y no, vivir. güey, puta, trascender eso duele, es incómodo, o se te va el sueño, se te quita el hambre, todo. O sea, marica, para mí, para mí, la tristeza es la emoción más difícil de trascender y con la que menos estamos en contacto. La tristeza duele, ya dijimos eso. Y hay momentos en que uno está triste y le está doliendo y pasa el tiempo y uno se va sintiendo mejor y ya no duele. Y aquí me voy a meter un poquito más al capítulo anterior, marica, pues a decir en una tusa, llega un momento, vos te querés morir, weón, y llega un momento en que ya no. Cuando ese momento llega y ese dolor pasa, ya superamos eso. ¿O cómo es la vuelta? Superar La tristeza, listo. Ah, es que superar quiere decir casi que usted no pasó por ella. Ok, O sea, yo creo que es que tú logres integrarla como para una parte fundamental de tu experiencia de vida. O sea, la tristeza hace parte de tu vida y digamos, claro, una tusa se supera la tristeza profunda que se vive en una tusa, en una experiencia de pérdida. Pero
eso no quiere decir que tú nunca más vayas a tener tristezas, o sea, la tristeza se va a expresar en otras circunstancias y por otras Motivos. experiencias, exacto. Entonces tú no la superas como un asunto de que no vuelve a suceder, sino que aprendes a ser parte de tu vida, que eso haga parte de tu vida, entonces que la tristeza cuando venga sea acogida, no sea rechazada. Pero, y ahí el punto también está en que le perdemos el miedo cuando nos la permitimos sentir. Ajá. Otra Porque, emoción. De eso vamos a hablar dentro de sí, poco. porque una gran creencia alrededor de la tristeza es que nos va a desbordar, que no vamos a ser capaces de salir de ahí. Entonces, es como, pucha, si me pongo triste, me voy a deprimir. Y, y muchas veces nos damos cuenta que cuando nos permitimos sentirla, no era tan grave. Ok. Eh, Tristeza no es igual a depresión, eso tenemos que quedar claros. claro, Listo. La depresión es una cosa que es clínica, que tiene unos síntomas sí, y que tiene que ser diagnosticada por un profesional. O sea, nosotros aquí no estamos sí, intentando decirle, usted está deprimido, no, vaya, nada. Y la medicación, tómesela, es importante, yo lo hago, tómesela, eso no es malo, weón, si usted la necesita, ¿cierto? Pero entonces tristeza no es igual a depresión. no, pero claro que la tristeza, digamos que muchas tristezas acumuladas nos pueden A llevar un episodio a un depresivo. episodio de depresión. Una tristeza que no es reconocida, que no es aceptada Claro. y que no es integrada. O a una enfermedad grave, marica, O una ¿cierto? enfermedad. Que es un poco a lo que iba también, y es como ese regalo de darse cuenta que lo que yo estoy sintiendo es tristeza y que nos lo permitimos finalmente. Digamos, en mi caso, alguien más me dio ese regalo y me dijo, mire, revise si es por aquí, porque es que ese es el punto, que muchas veces no sabemos ni siquiera eso cómo se siente. Y en los Ok. hombres en muchos casos se manifiesta como ira, porque es una emoción que se les ha sido mucho, es mucho más permitida. Yo, listos, ese soy yo, güey. Y de eso vamos a hablar en otro capítulo, marica, porque el tema de la ira para mí era que no era capaz de estar triste. Muy bien. Marica, y eso fue otra revelación, güey, en mi terapia, marica. Parce, vea, yo los voy a invitar a una cosa, ya como para que vayamos redondeando este tema y podamos ir a los siguientes capítulos. Uno es que si usted tiene preguntas, tiene sugerencias, vaya a las redes sociales que le vamos a poner aquí en los subtítulos y nos deja un mensaje directo, nos mandas un correo. Parce, ahí nos puedes contactar si querés que hablemos de algún tema en específico. Y lo otro es, parce, siéntase triste. La tristeza es una cosa natural de la vida. Tenemos que tener ese derecho a estar tristes y por eso no dejamos de ser hombres, ¿cierto? Es más, creo que vamos a ser unas personas mucho más equilibradas, marica, donde vamos a poder tener una mejor relación con nosotros mismos y por ende una mejor relación con los demás. No solo relaciones amorosas, marica, porque aquí no estamos hablando solo de eso, sino relaciones con tus hermanos, con tus amigos, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, etcétera, parce. O sea que la tristeza es la cosa más natural del mundo. Hay una película de Disney para que usted acepte la tristeza. Imagínese cómo será denegada en el mundo, weón.